Y nuestro tema es Pablo, nuestro modelo a seguir. Hay que ser imitadores de él, dice el griego originalmente. Hay que ser imitadores juntos de él. Literalmente podríamos decir que el griego dice que hagamos mímica. La palabra mímica viene justo del griego que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Sed imitadores. Hay que ser seguidores muy cercanos de él. Y hay otros versículos muy similares del apóstol Pablo. Hay 4 versículos paralelos y frecuentemente los tomamos para demostrar y enseñar que hay una iglesia como patrón en el Nuevo Testamento. Todas las acciones del apóstol Pablo, a medida que ordenaba la iglesia, a medida que organizaba la estructura y métodos de la iglesia del Nuevo Testamento, todas estas cosas están puestas ahí como un patrón para todos los tiempos y frecuentemente enfatizamos esto. Hay un artículo reciente en este tema en la iglesia, en la página de internet de la iglesia, y se los recomiendo, está en inglés, pero si nunca han pensado en estas cosas, no sabían que hay un patrón en la iglesia, se los recomiendo. Hay una gran familia de textos que lo prueban, pero bueno, no estamos viendo los textos desde ese punto de vista en este momento, lo estamos mirando desde el punto de vista de estudiar el estilo de vida del apóstol, su conducta, su comportamiento. Como ya les dije, se podría estudiar con respecto a la organización de la iglesia, el patrón que Dios ha establecido para todas las épocas. La iglesia de Cristo jamás debe cambiar en su estructura, en su gobierno, en sus métodos, en su enfoque a las cosas. Y las personas en todas partes estos días dicen, tenemos que avanzar. Creyentes, iglesias, tenemos que adaptarnos a los tiempos, tenemos que adoptar todos los trucos que hayan por ahí, todos los métodos por ahí. Y dice, no, el Nuevo Testamento, todo está ya establecido, los principios de conducta están establecidos, pero ese no es nuestro tema hoy en día, el día de hoy más bien. Nuestro tema el día de hoy es, hermanos, sed imitadores cercanos de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, estos otros apóstoles, estos asistentes apostólicos. Mirad a los que así se conducen, de modo que tengamos un ejemplo. Esta es una palabra muy interesante. En inglés es una palabra antigua y hoy en día significa muy parecido a la palabra ejemplo, pero la palabra original no es esta. Y es una pena que se haya perdido la palabra antigua. La palabra de antes, de hecho, es más fuerte, porque nos detiene, nos arresta, por así decirlo. Y el original significa lo siguiente. La palabra griega original es la palabra tupos, de donde se obtiene la palabra tipo. No significa especie de cosa, sino tipo. Y en esos antiguos días de imprenta había una cosa que se estampaba en el papel. Y ese es el significado de la palabra griega. La palabra griega es un sustantivo que viene del verbo estampar. Así que está hablando al respecto de un patrón, un modelo, algo que se estampa y deja una impresión ahí, así como se hace cuando se quiere hacer una copia perfecta. Y esa es la palabra que utiliza el apóstol. Tenemos que tener patrones, ejemplos, modelos precisos de cómo debemos vivir. Así que no es tan solo un ejemplo. La palabra hoy en día significa algo más vago, alguna aproximación que tiene que ser nuestro objetivo. Y ejemplo pierde fuerza. Pero este modelo, esta muestra que nos dice que estudiemos al apóstol Pablo y que sea nuestro ejemplo. ¿Y acaso no era pecaminoso? Sí, pero sus pecados los tenemos en las escrituras. Y cualquier pecado que él tuviera, y él nos dice que tenía muchos, aquí en las escrituras tenemos su piedad, su conducta piadosa, su amabilidad y su fidelidad y su denuedo y su valor y todas estas cosas. Y en
todos los puntos buenos del apóstol que vemos en el apóstol, en el libro de los Hechos, escrito por Lucas y en otras partes, en todo esto lo seguimos y lo imitamos. ¿Pero acaso no somos seguidores de Cristo? ¿De Cristo? Claro. Somos imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Pero qué amable es el Señor y cuán grande compasión. Nosotros a medida que decimos, pero Cristo es Dios, Él es aquel que es sin pecado, el perfecto Hijo de Dios, tengo que seguirle y copiarle. Pero el ejemplo es imposible que lo copie. Así que Dios también nos da en las Escrituras un hombre como ejemplo. Un hombre frágil y falible. Un hombre que sufrió terriblemente en su salud. Un hombre que no tenía el confort de tener una esposa. El esposo conforta a su esposa, la esposa conforta al esposo. Ellos llevan las cargas juntos y Pablo, a pesar de todos sus rigores, estaba solo y dependía del Señor. El apóstol Pablo frecuentemente vivía con gran pobreza por amor a Cristo. Muchos años estuvo en la cárcel, siempre fue perseguido, fue apedreado muchas veces, parece ser. Soportó sufrimiento sorprendente por amor a Cristo. Hay que seguirle a Él, dice el Señor. Cristo, el perfecto Salvador, es un ejemplo, pero el apóstol Pablo, un hombre, un buen hombre, sí, un hombre ejemplar, un hombre notable y maravilloso, sí, pero solo un hombre, es solo un hombre, hay que seguirle a Él. Si Él lo pudo hacer con todas sus dificultades, nosotros también. Así que esa es la compasión y la amabilidad del Señor. Así que no reaccionen de mala forma si decimos sed imitadores de Pablo. Y decimos, soy imitador de Cristo. Sí, es por la compasión de Dios que imitamos a Pablo también. Hermanos, sed imitadores cercanos de mí y mirad a los que así se conducen, de modo que nos tienen todos ustedes por un modelo. Y antes de que estudiemos bien el versículo 17, veamos el 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tal vez está hablando aquí de los judaizantes, eran herejes y trataban de apartar a las personas. Pero vean la descripción de ellos en el versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tal vez se pueda obtener una traducción un poco más refinada para hacer justicia a esto, cuyo Dios es su apetito. No solamente por comida, aunque es sorprendente cómo algunas personas que son falsos, incluso en supuestos círculos cristianos, y son hombres enormes, muy llenitos. Muchos de estos predicadores de prosperidad que no tienen absolutamente el Espíritu de Cristo en ellos para nada, a pesar de lo que ellos digan, los ven y son glotones. Y yo no quiero ofender a nadie, por cierto, que su constitución es así mayor. Yo no quiero ofender a nadie. Estoy hablando tan solo de aquellas personas que se hacen así porque son glotones, porque su Dios es su apetito de una u otra forma, y cuya gloria está en su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Los tenemos hoy en día en abundancia, corrompiendo las iglesias y contaminando el mensaje de Cristo. Estos predicadores de la prosperidad que ya mencioné y muchos otros. ¿O no? El ejemplo, el modelo del apóstol Pablo es exactamente lo opuesto. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí ese es nuestro destino, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, los escribas y los fariseos, en los tiempos del Nuevo Testamento, ellos también eran herejes. No esperaban a Cristo. Tan solo se enriquecían ellos mismos, presumían ante las personas. Acuérdense de lo que dijo Cristo de ellos. Traen a las personas que aman los saludos, la atención, que dicen las oraciones ante las multitudes, que tienen sus vestidos religiosos y están por ahí en las calles de Jerusalén para ganar la admiración de las personas. Y el Señor Jesucristo dijo esas palabras: de cierto os digo, que ellos ya tienen su recompensa.
Y eso es verdad con todos aquellos maestros falsos. ¿Qué es lo que buscan? Dinero, fama, ser notados, buscan influencia. Bueno, ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Ellos no van a ir al cielo, no. Ellos no están viviendo como aquellos que buscan su cumplimiento supremo y satisfacción en la gloria eterna. Y ellos sufrirán privaciones y limitaciones, estos verdaderos creyentes por amor al Salvador, a quienes ellos sirven. Y ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hablemos un poco al respecto de las enfermedades de Pablo. Bueno, era corporalmente débil, pasó su vida viajando, con periodos cortos tan solo, de estar en un lugar por un cierto periodo de tiempo. En Efeso, por ejemplo, por un tiempo dado, no demasiado tiempo en ningún lugar, un prisionero enfermo, y se dice que como orador no era impresionante, y yo no lo sé, eso se decía en Corinto, porque a ellos les gustaba la oratoria griega, les gustaban las palabras finas, y Pablo lo despreciaban. Y qué tragedia. Él no era un hombre guapo, desde luego que no. Tal vez estaba encorvado por su enfermedad, estaba pálido, tal vez sus características. Y bueno, es que las tradiciones antiguas le describen de una forma muy pobre. Y yo no sé si esto es verdad o no, pero esas tradiciones antiguas le describen como jorobado y feíto. Así que no era uno que era impresionante ante los incrédulos y tenía gran oposición en contra de él. Dejen mirar Hechos 9. Lo leímos en la lectura de la palabra. ¿Qué pasaje tan hermoso es este? Y vamos a comenzar mirando poco de la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo podemos hacer justicia a esto en un solo sermón? Saulo, versículo 1, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote. Voy a brincarme algunas partes, saltarme unas partes porque sé que conocen estas palabras. Y a medida que iba a Damasco, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, una luz del cielo resplandeciente, y Cristo se reveló a él de forma notable y tuvo gran convicción. Él conocía el mensaje de Cristo. Él sabía exactamente qué enseñaban los cristianos. Él era un experto en ser oponente de ellos. Era un experto en persuadir a las multitudes judías de no escuchar a los cristianos. Él, sab- él sabía, bueno, él pensaba en qué puntos exactamente estaban mal. Él conocía el mensaje de Cristo, pero lo ponía de lado y se rehusaba a creerlo. Él estaba perdido en su incredulidad y se oponía de forma vehemente a ellos. Y entonces cuando Cristo se apareció a él no necesitó más predicación, él no necesitó el Evangelio, él no necesitó hechos. Él sabía todas estas cosas ya. Y en cuanto Cristo se reveló a él, fue como 1000 sermones para él. Él es el Señor. Él está vivo. Él es verdad. Y yo estoy completamente mal. Y todo lo que sabía respecto del camino a la salvación y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, que esta era la única esperanza para redención, y todas estas cosas le dieron gran convicción inmediatamente. Y pasó 3 días ciego, ni comía ni bebía, bajo el poder de esa convicción. Y clamó en oración a Dios en arrepentimiento. Así que Dios pudo decirle a Ananías, y lo leímos en las Escrituras, que él oraba. El apóstol está orando a Cristo. Y tembló y estaba sorprendido y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la conversión del apóstol en Hechos 9. Pero voy a leer el versículo 18 brevemente. Se ha restaurado ya la visión de Pablo y vemos aquí en el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Recibió al instante la vista por completo.
y se levantó al instante y fue bautizado. Sed imitadores de mí, dice el apóstol. ¿Cuánto hace que eres salvo o salva? Algunos han sido salvos o salvas 6 meses o 1 año o 10 años y no has sido bautizado o bautizada. ¿Dónde está tu? Al instante se levantó. Al instante. No bautizamos a las personas tan inmediatamente como eso, ¿no? Necesitamos asegurarnos de que son salvos, claro. Pero no 1 año, ni 2 años, 10 años. Sed imitadores cercanos de Pablo. Si encontraste al Señor, si tienes redención eterna, si tienes el cielo y la gloria y una nueva naturaleza y una nueva vida y le debes todo a Él, entonces inmediatamente es la palabra. Hay que obedecer al Señor. Hay que ser bautizado. Así que empezamos justo allí, y al instante, y avanza, y continúa con esto. No fue solo aquí que vemos esto, pero un poquito más adelante, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Tal vez dices, pero él tan solo se convirtió, y ya es un predicador. Sí, pero él sabía todo al respecto de Cristo. Él hizo su asunto cuando perseguía a la iglesia. Él se encargó de saber exactamente lo que enseñaban los cristianos, así que él sabía todo lo que una persona que hubiera sido convertida durante un buen tiempo, él lo sabía. Él sabía que Cristo era verdad, y una vez que fue convertido, pudo predicar exactamente lo opuesto a lo que decía antes, y mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Pero lo hace inmediatamente. ¿Hace cuánto que has sido convertido tú o convertida? ¿6 meses? ¿1 año? Tal vez no 10 años. ¿Y nunca has testificado por Cristo? ¿Nunca has buscado alcanzar un alma? ¿Nunca has hablado por Él? Bueno, aquí tenemos inmediatamente después enseguida. Sed imitadores cercanos de Cristo. Y todos los que le escuchaban estaban sorprendidos. Y Pablo se fortalecía más, probando que este era el mismísimo Cristo. Y después fue a Jerusalén. Tenía que ir ahí, porque tenía que dejar Damasco debido a las amenazas de muerte. Y fue a Jerusalén. Y entonces se nos dice que él intentó unirse a los discípulos. En cuanto llegó ahí, él quería ser miembro de la iglesia y quería estar bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén y quería servir al Señor. Inmediatamente, enseguida, en cuanto llegó. ¿Hace cuánto que has sido salvo o salva? ¿Y no eres miembro o miembro? ¿No eres miembro de la iglesia? ¿Todavía no eres miembro de la familia de Dios? Queridos amigos, Hechos 9, la conversión de Saulo, que llegó a ser Pablo, el apóstol, queridos amigos, inmediatamente enseguida. Hay tal gratitud y tal amor y tal prontitud de obedecer al Señor, tal deseo de hacer la voluntad de Dios, y eso tiene que ser así con nosotros. Sed imitadores cercanos de mí. No estemos por ahí perdiendo el tiempo, no seamos complacentes, no seamos indiferentes, no seamos casuales, no seamos lentos, no seamos un creyente que toma meses y años para obedecer y responder. Pienso que conocen la historia que ya he mencionado antes de una joven que casi avergonzó a Spurgeon. Al principio de su ministerio era muy joven y él todavía hacía bautismos él mismo. Y había muchas personas que estaban siendo bautizadas y todos habían sido preparados para el bautismo para los ancianos. Habían sido entrevistados y se le había preguntado cosas a ellos. Había una jovencita, una sierva de la comunidad como 18 años, y llegó al bautismal. Y la práctica de Spurgeon era preguntar mientras las personas estaban paradas en el agua. Y entonces le dijo a esta jovencita una pregunta extraña: ¿crees que el bautismo quita el pecado? Y se consternó y ella respondió: sí, creo que sí. Uy, uy. Y después Spurgeon le hizo otra pregunta. Le hizo
la pregunta otra vez, ¿crees que el pecado quita el pecado? ¿Crees que el bautismo quita el pecado? Le preguntó Spurgeon otra vez y ella dijo, sí. ¿Y cómo llegó ahí entonces? ¿Cómo pasó la entrevista de los ancianos si ella pensaba que el bautismo quita el pecado? Entonces le preguntó, ¿y cómo entonces, querida, quita el pecado? Querida jovencita, y ella respondió hermosamente, quita el pecado de la desobediencia. Había sido creyente, ella creía en Cristo, durante 2 años había creído en Cristo y se había retrasado, y había retrasado el bautismo, así que para ella quitó su pecado de su desobediencia. Eso fue muy hermoso. ¿Qué respecto de ti, amigo o amiga? No me tengo que quedar en este tema, tenemos mucho de qué hablar, así que de vuelta ahora vamos a Hechos 13. Y podríamos decir, entre tanto, como Bernabé fue enviado por los apóstoles a Antioquía porque se había formado ahí una iglesia y Bernabé sabía todo al respecto de Saulo. Él no se llamaba Pablo todavía en la narración de Lucas, en Hechos, pero Bernabé va y llama a Pablo a ayudarle a Antioquía. Y entonces Pablo vuelve a Antioquía y ministraban ahí juntos. Así que Pablo, o Saulo, como se llamaba ahí todavía, volvió a su pueblo. Y él predicó ahí, podemos imaginarlo. Y ahora ya está con Bernabé en Antioquía. Y en el capítulo 13 vemos la narrativa. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros como Bernabé y Simón, llamado Níger. Y muchas personas piensan que era negro, porque ese es el significado de su nombre, a pesar que tiene un nombre judío. Y es por eso que también se dice aquí Níger, y Lucio de Cirene, y Manaén, que había sido criado junto con Herodes el tetrarca. Ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y cuando habían ayunado y le habían puesto las manos, les enviaron. Y entonces tenemos esta primera misión, o este primer caminar misionero, la primera misión al mundo gentil. Y entonces salieron Bernabé y Saulo, que de ahí en adelante se llama Pablo, debido a su nombre en latín. Y podemos ver diferentes versículos aquí. El primer sermón de Pablo está narrado aquí. No es su primer sermón, pero es el primero que se narra. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Eso fue la sinagoga. Y tenemos este sermón hermoso y largo que predica aquí. Y los gentiles tenían conciencia de esto y dijeron, queremos escuchar estas cosas también, que se nos predique esto también. Y Pablo les predica, y predica una vez más, y esta vez toda la ciudad a la cual él había ido vino y le escuchó. Y los judíos estaban celosos, de modo que la persecución comienza con venganza. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y después en el versículo 50, donde vemos la persecución y la expulsión de la ciudad, y aún así él vuelve a hacer lo mismo. Capítulo 14. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y a su debido tiempo lo mismo sucedió. Iba de un lugar a otro. Y este es el patrón de su vida, problemas y dificultades. Capítulo 14, versículo 19, donde dice, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y en ese estado, los nuevos discípulos, los nuevos convertidos le encontraron. Había sido herido de tal manera que estaba inconsciente y pensaban que estaba muerto, y de forma no ceremonial lo echaron fuera de la ciudad. Y ese fue el comienzo de muchas tribulaciones. El patrón de su vida, violencia,
intentos de asesinato en su contra, infiltración de las iglesias que había fundado a través de los herejes judíos, apedreamientos, desacreditamientos. Muchas personas trataban de negar que él era un apóstol, decía todo tipo de cosas en contra de él. Sufrió deserciones también de ciertos obreros con él. Encalló su barco, fue a prisión. Ustedes saben la historia del apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué podemos imitar aquí en el apóstol Pablo? Bueno, voy ahora a 1 Corintios 13. Aquí tenemos algunos de sus atributos. El amor. 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor. Acuérdense, cuando lo lean, sed seguidores de mí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, amor por Cristo, amor por el Evangelio, amor por las almas, amor por tu esposo y tu esposa, tu familia, amor por otros creyentes. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Somos nosotros así, metal que resuena o címbalo que retiñe? Debido a que no amamos como deberíamos al esposo o a la esposa, a otros creyentes, debido a que hay una pelea. No importa cuán grande sea el don espiritual, aunque tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y nadie tiene esto, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y escuchen estas exageraciones para poder enfatizar el punto, y si tuviese toda la fe de tal forma que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy. ¿Estás cultivando amor? ¿Anhelas tener amor? ¿Anhelas ser una persona más amorosa? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo pero no tengo nada, no tengo amor, no me aprovecha nada. Versículo 4. Esos son los estándares. Hay que imitar al apóstol. El amor es sufrido. Es sorprendentemente paciente. Es tan paciente. La impaciencia es maldad. El amor debe ser cultivado. Es benigno. No tan solo benigno en pensamiento, sino en hechos también. No vamos a tener tiempo de cubrir todo lo que yo quería cubrir. Benigno en acción. ¿Hiciste algo amable ayer? ¿Algo benigno o el día de antes? ¿Tenías ese objetivo de hacerlo? ¿Fuiste amable a alguien? No es tan solo benignidad en intenciones. El griego significa benignidad en acción. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Nunca tiene celos. El amor no es jactancioso. ¿Tú has sido jactancioso o jactanciosa? Tal vez dices, este pastor está hablando de forma desagradable. Y podría decir, hemos sido jactanciosos, porque también me aplica a mí. Yo no quiero ser ofensivo. Si lo explico tú, no. Pero esto tal vez te ayude. ¿Lo has hecho tú? ¿Has sido jactancioso o jactanciosa de algo? El amor no hace eso. Es más interesado en la otra persona y en sus necesidades, de él o de ella, que en presionarle a él o a ella. No se envanece, no es jactancioso, no hace nada indebido. El griego significa de una forma inapropiada, indebidamente. ¿Nos comportamos de una forma inapropiada, indebida? ¿Avergonzamos a otras personas? ¿Somos groseros con alguien? ¿Nos falta la cortesía? ¿No podemos controlarnos a nosotros mismos? El amor no hace nada indebido. Nunca nada inapropiado. Esa es la evidencia del amor propio, no de un amor hacia otro. No busca lo suyo, sus propias cosas. Ese es el problema conmigo o contigo. Queremos nuestras propias
cosas de nuestra propia manera, no podemos rendirnos a otras personas, a los sentimientos, a las opiniones, a la sensibilidad de otras personas, de tu esposa o tu esposo. No guarda rencor, no pierde el control, no tiene gran ira, no se enardece. Cuán sensibles podemos ser a veces, tan irritables, cuán fácilmente nos enardecemos. No, no significa que no haya amor. Yo amo, pero tengo un pequeño mal carácter. No, dice las Escrituras, no tienes amor. Esa es la verdad. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Ese es el enunciado de Dios. Si nos enardecemos, no tenemos amor. O tal vez es amor por ti mismo o ti misma. Te amas más a ti mismo, a ti misma que a nadie más. Pierdes el carácter con tu esposa. Te amas más a ti que lo que le amas a ella, etcétera. Sed imitadores del apóstol. Hay que tener una gran cortesía y paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos ayudará a construir. No es fácilmente provocado. No está pensando en lo malo siempre. Ese hombre hizo algo mal. Esa mujer hizo algo que no está bien para ser creyente. Esa persona está buscando perdón ante el Señor. Espero que lo haya hecho. Es perdonada o perdonado por Dios. Y yo no le voy a perdonar. Yo me acuerdo lo que dijo. Yo me acuerdo lo que ella hizo. Y va a haber una brecha conmigo o voy a pensar en lo malo. En lo malo. Una razón por la cual pienso en lo malo y lo recuerdo cada vez que lo ha hecho es porque me hace sentir bien. Me, me siento superior. Ah, ella hace esto, él hace esto. Oh, no. De hecho, es mi autoamor y mi falta de tener respeto o consideración o afecto por esa otra persona. Y no puedo imaginar ni por un momento que esa persona jamás haya arrepentido y haya sido perdonado o perdonada. Así que voy a mantener esto vivo. Eso es terrible. Eso es terrible. Eso es falta de amor muy grande. Ah, sí, he hecho esos errores algunas veces, pero no es un error que tú hayas hecho, es que no tienes amor. Y no te has arrepentido de eso y no has cultivado el amor. Eso está detrás de esto. Eso es lo que tenemos que entender de este hermoso capítulo, profundo capítulo. No hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrica, no piensa el mal, no se goza en la justicia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo soporta sin importar qué esté pasando, tal como lo hacía el apóstol, todo lo cree. No significa que el amor es ingenuo, sino que confía en las promesas de Dios y confía en ellas, y cree en las cosas que están bien y no son cínicas. Algunas personas son muy cínicas y dicen, ah, ¿has escuchado? Tal persona ha encontrado al Señor. Ah, sí. Yo creeré eso cuando lo pruebe 1000 y 1000 y 1000 veces. Soy cínico o cínica. Soy creyente, pero soy cínico o cínica al respecto del poder de Dios. Y soy renuente a creer nada. Hay que tener cuidado. Tenemos que tener renuencia a creer ciertas cosas, claro. Porque hay muchas cosas falsas. Sin embargo, yo no debo ser cínico o cínica. Y si lo soy, y siempre estoy diciendo, ah, incluso las palabras de buenas personas, de acuerdo a esto, es un síntoma de que se ha desaparecido el amor. Así que soy cínico o cínica y no confío. Incluso en las cosas gloriosas. El amor tiene un deseo de creer. Eso es lo que significa esto. El amor nunca falla. Nunca falla. ¿Alguna vez alguna persona ha dejado su puesto? ¿Alguien ha dejado su clase de escuela dominical? ¿O ha dejado de lado el servicio al Señor? El amor nunca falla. Es debido, tristemente, lamentablemente, tal vez no se encuentren bien.
o tal vez tienen miles miles responsabilidades, tal vez haya buenas razones, pero muy frecuentemente es porque el amor ha fallado. El amor perdura. Voy a ser fiel a esta clase, a estos niños, a esta iglesia, a mi llamamiento al Señor, a mis deberes espirituales, debido a que amo a las almas y tengo compasión por ellas. El amor no falla y no decepciona a las personas. Así que los síntomas ahí subyacentes, la causa de los síntomas es una falta de amor. ¿Cuánto el apóstol amó? Lo opuesto es el amor propio. Nuestro tiempo se está acabando. Segunda a los Corintios, capítulo 1, por favor. Versículos 3 al 6. Bien, bendito sea el Dios. Aquí está como el apóstol podía lidiar con todos los problemas que él encontraba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, nos conforta. La palabra en el griego es nos conforta, nos anima, nos consuela, nos exhorta en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Acaso no es esto notable? Lean estos versículos una y otra vez, queridos amigos. ¿Lo notaste ya? El apóstol no dice tan solo cuando soy apedreado y abandonado y cuando la ayuda no viene y cuando soy perseguido. Entonces Dios me conforta y me consuela. Vamos a decir como en un momento, qué maravilloso es esto, pero no tan solo dice esto. Su corazón siempre va para otras personas. Dios me conforta, dice, de modo que yo pueda ser capaz de confortar a otros con ese mismo confort de Dios. Incluso cuando tenía confort el apóstol de Dios, él tomaba este confort para poder ayudar a otros. Ese es el tipo de personas que deberíamos querer ser. Ese es el tipo de personas que incluso cuando somos confortados, de pronto piensa que alguien necesita esto. Alguien más necesita ser levantado y fortalecido y ayudado. Hay que pasarlo a otros en cuanto podamos. Sería mucho más confortable quedarnos con el confort que se nos ha sido dado y disfrutarlo. Pero Él inmediatamente lo está desplegando a otras personas que nos confortan en todas nuestras tribulaciones, para que podamos confortarles a ellos que están en tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y procede así. E incluso lo aplica a ellos en los versículos 7 y 8. Pero queridos amigos, ¿qué persona para imitar tenemos aquí? ¿Qué persona para imitar el apóstol Pablo? ¿Cómo era confortado él? Bueno, él nos dice en otras partes de la palabra, se acuerda de las doctrinas. Se acuerda de la bendición de su propia salvación. Cuán amable Dios ha sido para conmigo, dice el apóstol Pablo. Yo era un perseguidor, dice él, y causé tanto dolor. Las personas murieron debido a mí, y debido a que yo les cargué con herejía, hice cosas terribles. A mí, entre todas las personas, me alcanzó la amabilidad y misericordia de Dios. Y cuando él pensaba en esto, y en la misericordia que Dios le daba, y su lugar en el cielo, y su labor en la tierra, su corazón se derretía. Y los problemas que tenía eran nada. Queridos amigos, esa era una forma en la que él obtenía confort. Él se confortaba también con las promesas y las doctrinas de Dios. Él se confortaba pensando al respecto de la fortaleza que Dios le daba.
para sostenerla y levantarla del suelo cuando fue apedreado, y la fortaleza que Dios le dio en respuesta a oraciones para levantarse y proceder. Estos nuevos convertidos fueron enviados por Dios que curaron sus heridas, y él alababa y daba gracias a Dios por la evidencia de su poder y su amor. Y eso pensaba, debido a que yo estaba en tal lugar, ellos me sacaron del pueblo, hicieron cosas terribles, pero debido a que yo hice eso, ahora hay una congregación de 60 y tantas personas ahí que aman al Señor y que le sirven y que están alcanzando a otros también. Así es como él obtenía su confort. Él obtenía de las cosas espirituales. ¿Y de dónde obtienes tú el tuyo? Ay, hoy me siento triste. Estoy pegado a la televisión. Estoy viendo entretenimiento secular. Estoy haciendo cosas terrenales. Voy y compro cosas que no necesito. No, sé imitador del apóstol. Hazlo de la forma bíblica. Y ya no tenemos más tiempo para más. Ya estoy llenando de demasiadas cosas vuestras mentes. Quería hacer muchas más cosas, pero tenemos que cerrar aquí. Sed imitadores, seguidores de mí, y consideraos como un modelo, un patrón a seguir exacto. Estas cosas nos rectan, nos dan convicción y son muy útiles para todos nosotros.